Bienvenidos hermanos, hermanas en la fe. Ante la tremenda prueba que se nos está planteando actualmente con esta terrible pandemia mundial del COVID-19, vamos a leer del Evangelio de San Juan la alimentación de los 5.000, en la que se plantea una prueba material, económica, alimentaria a nuestro Señor Jesucristo, que sabe nuestro Señor Jesucristo cómo resolverla, pero ningún humano lo puede imaginar la resolución. Vamos a extraer la enseñanza de este pasaje del Evangelio y vamos a reflexionar junto con nuestro hermano en la fe, porque en estos tiempos de prueba vamos a tener que confiar en nuestro Señor Jesucristo, como confió Felipe, Andrés y los discípulos en este pasaje de la alimentación de los 5.000. La alimentación de los 5.000. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y a hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Volvió a retirarse al monte solo nuestro Señor Jesucristo. Vamos a reflexionar con la reflexión de nuestro hermano en la fe. O cautendixebat temptans eum ipse enin escebat quid esset facturus. Esto, sin embargo, lo decía probándole, pues él sabía lo que iba a hacer. Siguiendo a Jesucristo se nos van a plantear dificultades que parecen insalvables. Él, nuestro Señor Jesucristo, puede resolverlo todo. Pero nosotros somos seres incompletos, limitados, que necesitamos crecer en fe y en santidad antes de vivir en la eternidad. Cristo nos ayuda en este crecimiento por medio de pruebas, ya que la respuesta que demos ante la prueba va a hacernos reflexionar si estamos siguiéndole verdaderamente y si confiamos plenamente en él, o si todavía estamos esclavizados por el pecado. Fíjense qué prueba, hermanos y hermanas en la fe, nos viene actualmente. Ya se está entreviendo la profunda crisis económica que va a acontecer cuando
remita la crisis sanitaria. Una crisis material, una crisis espiritual, una crisis en la que nuestro Señor Jesucristo nos va a poner a prueba, en la que vamos a tener que experimentar esa angustia que sufrieron los discípulos cuando vieron aquella multitud, cuando vieron aquella necesidad material que no iban a poder atenderla. Es posible, hermanos, hermanas en la fe, que en algún momento, a lo largo de este periodo de incertidumbre que va a comenzar, que ya ha comenzado con esta crisis sanitaria, con esta crisis en ciernes económicas, puede que podamos experimentar. Tomémoslo, como reflexiona nuestro hermano en la fe, como una prueba de nuestro Señor Jesucristo. Y ante la prueba debemos confiar en Cristo. No sabemos cómo resolver la dificultad, reflexiona nuestro hermano en la fe. Le planteamos una posible solución humana, incompleta, dentro de nuestros límites, pero encomendamos el problema irresoluble a Cristo para que Él obre el milagro. Esto es muy importante, hermanos, hermanas en la fe. He hablado estos días con personas que me han dicho que pondrían punto final a su vida, porque están cansados ya de varias crisis que han vivido a lo largo de su vida, que les han hecho sufrir muchísimo materialmente y espiritualmente. Ante estas conversaciones, yo lo único que les digo es que tengan fe, que lean el Evangelio, que conozcan a nuestro Señor Jesucristo, que se sientan seres espirituales, que sientan su espíritu, que profundicen en lo espiritual. Porque nuestro Señor Jesucristo venció al mundo. Él estuvo 40 días y 40 noches sin tomar alimento. Fíjense qué capacidad, es totalmente inhumana, pero imagínense que ustedes tienen esa capacidad de aguantar, de resistir cualquier envite material. Tenemos que confiar en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que abandonarnos a nuestro Señor Jesucristo. Satanás está allí. Satanás en estas pruebas puede aparecer y puede devorarnos en un solo segundo, si pensamos solo en lo material. La lección de nuestro Señor Jesucristo es que somos seres espirituales, que estamos en una prueba, que toda nuestra vida es una prueba, que toda nuestra existencia material es una prueba para prepararnos para la vida eterna, para estar junto a Dios y junto a nuestro Señor Jesucristo. Debemos, como reflexiona nuestro hermano en la fe, encomendar el problema irresoluble a Cristo para que Él obre el milagro. No dejemos, hermanos y hermanas en la fe, pase lo que pase, de confiar en nuestro Señor Jesucristo. Y acojamos la dificultad como una prueba de fe. Claro, es muy importante, las personas que no tienen fe, las personas que no sienten su espíritu, las personas que están atrapadas por el mundo, atrapadas por lo material, es muy fácil que Satanás las devore, que Satanás las engañe.
estos momentos de crisis. Por eso quiero dedicar este vídeo especialmente a todas estas personas que están pasando por esta prueba material, para que tengan fe, para que aguanten, para que se den cuenta de que sin lo material van a vivir también, van a existir. Gracias a Dios, vivimos en una época en la que la comida sobra por todas partes. Tenemos maquinaria que produce masivamente comida. Hubo otras épocas en las que no fue así. No había comida, no había medios de producción de esa comida, pero hoy sí. Es por eso que ante estas crisis tan profundas debemos de centrarnos en lo esencial, valorarlo todo y quedarnos con lo esencial. Y lo esencial es que somos seres espirituales en este mundo material. No dejemos de confiar en nuestro Señor Jesucristo, como reflexiona nuestro hermano en la fe, y acojamos la dificultad como una prueba de fe, sea cual sea el resultado. Sabemos que si tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo, nos reuniremos con Él en la vida eterna. Amén. Y no nos habrá cazado Satanás, y no habremos perdido nuestra alma, y no habremos muerto eternamente. Por eso, hermanos, hermanas de la fe, ánimo, 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 que estamos vivos, que es el mayor regalo, existir, la existencia. Hermanos, hermanas de la fe, olvídense de todo, olvídense del pasado, del futuro, céntrense en el instante espiritual, en el instante en el que respiran y sienten su espíritu. Y sienten que están conectados con el Espíritu Santo, que invade todo, que impregna todo el universo. Hermanos, hermanas de la fe, que es un campo universal. Sientan el Espíritu, hermanos, hermanas en la fe, y dejen que nuestro Señor Jesucristo obre el milagro. Amén.